Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo, dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababan a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bonito escuchar estas lecturas. Primero el profeta Amós. El profeta Amós junto al profeta Oseas. Son libritos pequeñitos, muy interesantes. Ojalá que uno, ustedes, yo incluido, que podamos proponernos leerlo completo en algún momento. Uno puede decir: déjame leer un libro de la Biblia completo. Algunos de ustedes no han hecho eso. A veces hay gente que dice: no, pasa que no tengo tiempo para leer completo un libro. Y a mucha gente yo le he dicho: vamos a sacar un cálculo de las veces o de las horas que uno le dedica a las redes sociales, por ejemplo. Si uno lo llevara como contabilizado, uno diría: no, yo tengo muchísimo tiempo. Y el profeta Amós y Oseas, que lo menciono los dos juntos porque fue prácticamente lo mismo, son profetas del sur que se fueron al norte a predicar, a denunciar las cosas malas y corrieron la misma suerte. Ustedes saben que el reino se divide después del rey Salomón. Hay entonces un rey en Judá, en el sur, hay un rey en el norte, y se crearon los templos. El templo del sur es Jerusalén, y en el norte se crea el templo de Betel, que significa casa de Dios. Entonces, en este momento, el sacerdote Amasías es el sacerdote del templo. Y fíjense que hay tres personajes. Está Amasías, que es el sacerdote del templo. Está Jeroboam, que es el rey, que tiene todo el poderío. Y está el profeta. Interesante este trípode. El rey Jeroboam, que se ha obstinado en el mal, a hacer lo que Dios no le gusta. El sacerdote que está en el templo y que vive de la religión, pero no para Dios. Como él vive de la religión, le cae mal el profeta. El profeta es el que denuncia las cosas mal hechas, y entonces tiene de frente al sacerdote que ve amenazados sus intereses. Y la predicación del profeta amenaza siempre, y se mete en lío siempre. Entonces, el profeta Amós, a quien tiene de frente, es al sacerdote Amasías, quien va al rey Jeroboam y le dice: mira, hay que acabar con este hombre, en palabra dominicana, porque está obstruyendo nuestro trabajo, ¿verdad? Y estar en el mal y obstinarse en el mal es precisamente cerrarse a consejos, a que le digan la verdad. Y cuando se le dice la verdad, molesta, y entonces querer acabar. Y eso pasó con Jesús, pasó con Juan el Bautista. En la historia de la iglesia ha pasado, sigue pasando y pasará con mucha gente que se decida, inspirado, porque dice el profeta que el Señor me mandó. Mucha gente que se decida, mandado por el Señor a decir la verdad, le pasará como decía Santo Tomás de Aquino, que decía: decir verdades hace perder amistades.
Y hay ciertas amistades que cuando las perdemos, entonces no solo se pierden las amistades, también se pierden puestos, también se pierden beneficios, también se pierden otras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que tener corazón de profeta como Amós y Oseas, para que lo leamos a los dos juntos. Oseas tiene 6 capítulos, Amós hemos leído el capítulo 7, y son profetas pequeños, por eso se llaman profetas menores. Son 14 profetas menores, 12 profetas menores, y los 4 mayores, que son profetas amplios. En el caso de Isaías, de Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los 4 profetas mayores, ¿verdad? De libros amplios, de muchos temas teológicos, pero estos profetas son libritos más pequeños, pero muy interesantes, muy interesantes. Así que esto por un lado. En segundo lugar, y para no extenderme tanto, en el Evangelio me llama mucho la atención lo que dicen los escribas, los fariseos. ¿Quién es este que se cree para perdonar pecados? Y me llama la atención esa frase porque está presente hoy día. A nosotros los sacerdotes nos dicen mucho, ¿y qué se creen ustedes que para dar la absolución a un pecador? O al penitente le dicen, ¿y por qué usted va y se confiesa su pecado con un pecador como usted? ¿No han escuchado esa frase? Uno la escucha, eso es diario, es uno de los temas, ¿verdad?, de fricción, sobre todo con el tema del protestantismo. Este texto que hemos leído en el capítulo 9 de Mateo se encuentra en el capítulo 2 de Marcos, y allí son una persona que le llevan un paralítico a Jesús y rompen la teja y lo bajan donde está Jesús, y está paralítico, enfermo. Tal vez lo que menos ellos piensan es que lo primero que Jesús le va a decir, tus pecados son perdonados. Y él se está confesando, él vino para que lo sanen, él vino porque quiere caminar, él vino porque quiere recuperar su salud. Como nos pasa a nosotros, queremos recuperar algo que queremos y nos convertimos muy de Dios en ese ámbito, pero en otro no. Entonces Jesús ve que la primera y más fatal parálisis es el pecado. Por eso dice, tus pecados te son perdonados. Se abre otro ámbito, es precisamente la confusión que tienen los escribas, que para ellos el único, y realmente es así, lo que pasa es que no reconocían en Jesús a Dios, el único que perdona pecados es Dios. Y para traerlo a la realidad, ¿por qué un sacerdote perdona en nombre de Dios los pecados? Según la mentalidad judía, eso es imposible. Según la mentalidad judía, Jesús ahí presente no podía absolver. La palabra absolver quiere decir soltar, es de soltar algo que está amarrado. Y eso es lo que tú sientes cuando realizas una buena confesión. El que se confiesa bien sale suelto. En otra palabra, sale de ahí libre. ¿Sí o no? ¿Se han confesado bien? El que no se ha confesado bien dice, bueno, yo no sé, padre, lo que usted está hablando. El que se ha confesado bien sale suelto, libre, con un peso menos. El que se ha confesado bien. Así que para los judíos eso lo hace Dios. No reconocen que en Jesús está Dios. El capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Esto es demasiado revolucionario para el mundo judío. Muy revolucionario. Y cuando hoy un protestante dice, ¿y por qué un sacerdote siendo un pecador perdona pecados? Esa es una afirmación que teológicamente es muy grave. Es una herejía muy grave. Porque no reconocer en el hombre Jesús a Dios lo mismo que pasaba con los judíos. Exactamente lo mismo. Porque ese Jesús que transmite, exhaló su aliento y transmitió el Espíritu a ellos, y había dicho antes, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Es precisamente no reconocer en Jesucristo a Dios, que tiene el poder, el mismo poder de Dios, y ese poder lo transmite a otras personas. Concluyo con lo siguiente. El texto bíblico que yo creo que yo más cito en mi vida y el que más me gusta, conclusión del Evangelio de Mateo, capítulo 28, 20, 16, 20. Las últimas frases del Evangelio de Mateo dice lo siguiente:
Viendo Jesús que todavía ellos se tambaleaban, no estaban firmes en la fe, les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Entonces le dice: vayan ustedes, anuncien el reino de Dios a todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras como para nosotros tomar un estilo de vida y leerlas e interiorizarlas todos los días. Sepan que yo estoy con ustedes. El mismo poder de Jesús lo transmitió a su vez a los apóstoles, a los que iban a continuar su misión, que es la voluntad del Padre, que es la misión de Dios, es la misión del Padre. Pues, hermanos, nosotros cada vez que celebramos una misa, la Eucaristía es un espacio de crecimiento, es un espacio, es una experiencia de contacto con Dios, con la Eucaristía, pero también con la asamblea que celebramos junto a la misa. En esta Eucaristía invitamos a que pidamos a Dios que, en primer lugar, con la primera lectura, que nos ayude a incrementar nuestra misión profética, a pedir por la Iglesia para que jamás pierda su visión y su misión profética en el mundo, en la sociedad, como nos lo enseñaron los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a tener como Amasías mucha gente que se opone, como el rey Jeroboam, que se molestó también, como lo hizo Herodes con Juan el Bautista. Vamos a tener mucha gente molesta con nosotros, pero que jamás nosotros seamos capaces de callarnos la boca por estar bien con la gente, porque ese no es el estilo de Jesús. En segundo lugar, pedir a Dios para que la parálisis del pecado, nosotros seamos capaces de pedir que sea Dios quien la destruya y que nos ayude a destruir nuestros ídolos del pecado. En la confesión, que el mismo Jesús nos levante, pueda restaurar nuestra parálisis que tenemos, que Él nos sane también, porque la sanación física es parte de la obra y la majestuosidad de Dios, pero que también nosotros podamos incrementar nuestra fe en Él y en sus sacramentos. Que el Señor nos conceda esta gracia. Amén.